encontrar para ir a la vida eterna. Y eso es una decisión porque la gran mayoría de la gente decide permanecer en el camino ancho de la perdición. Es el camino donde andan las grandes multitudes, donde se conduce el rebaño de Satanás que va camino al infierno. Ellos están en el camino ancho y el diablo va pastoreando a esa gente hasta depositarla en el infierno. Pero la gente no es inocente, la gente elige ese camino, elige las tinieblas antes que la luz, elige el compañerismo con el diablo antes que con Cristo, y entonces les espera ese final doloroso a los que están en el camino ancho de la perdición. Pero un día Dios tocó nuestras vidas y el Espíritu Santo obró en nosotros creando convicción de pecado y hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y hemos elegido por el camino angosto el que lleva a la vida eterna. Pero lo que no debemos perder de vista es que Dios dice que trae a los cielos y a la tierra como testigos para decirnos de que el destino final de cada uno de nosotros va a depender de la clase de elecciones que hacemos. Mucha gente piensa que el hombre no está en condición de decidir, pero Dios pone ese camino delante de nosotros y nosotros elegimos el camino de bendición o de maldición, el de la vida o el de la muerte. Así que necesitamos ser sabios. En la historia y en la Biblia mucha gente se ha equivocado. A modo de ejemplo, voy a citar un hombre que se llamaba Abimelech. Abimelech, que su significado es Dios es mi rey. Pero este hombre que aparece su historia en el libro de Ruth, tenía una esposa que se llamaba Noemí, y ellos vivían en Jerusalén, en la ciudad de Dios, en la ciudad de la bendición. Y un día sintieron temor porque oyeron que había un hambre rodeando la tierra, y ellos estaban en el mejor lugar, en la mejor ciudad, en Jerusalén, la ciudad de Dios. Pero sin embargo no pensaron con su cabeza, pensaron con su panza, con su estómago, y decidieron tomar rumbo a una ciudad que se llamaba Moab, una ciudad de tinieblas, una ciudad de idolatría, una ciudad sin bendición, y ellos se fueron a ese territorio y vinieron muchas desgracias sobre esa familia. Al poco tiempo murió Abimelech y luego murieron sus dos hijos que se llamaban Malón y Kelión. Pero todas esas desgracias comenzaron por una mala decisión. Tenemos que pensar bien en el camino que vamos a tomar. Todos tenemos dos caminos delante de nosotros. Dios nos está diciendo, elegid bien, porque hay un camino que es bendición y otro camino que es maldición. Hay un camino que es vida y hay otro camino que es muerte. De modo que aquí planteando el tema sobre los caminos de la vida, ahora vamos a ir al Salmo 1. Ahí vamos a encontrar un pasaje conocido y vamos a meditar en tres enseñanzas que nos da ahí. El Salmo 1, por favor, hermanos, si pueden buscar ahí, y vamos a estar leyendo el versículo 1. Dice la palabra de Dios, Salmo 1, versículo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Eso es todo lo que vamos a leer. Como ustedes ven, comienza con la palabra bienaventurado. Por si alguno no lo sabe, esa palabra quiere decir muy feliz, muy dichoso. Entonces, para que una persona transite feliz por esta vida, tiene que tener en cuenta tres advertencias que nos da Dios sobre tres peligros que se van a presentar delante de cada uno de nosotros y que tenemos que ser sabios a la hora de hacer una elección. El primer peligro que se nos advierte aquí
es el varón que no anduvo en consejos de malos. Entonces empezamos a revisar nuestra vida y decimos, ¿qué clase de consejos estoy siguiendo? Todos nosotros con diferentes edades, adolescentes, jóvenes, adultos, muy adultos, todos nosotros escuchamos diferentes clases de opiniones, diferentes clases de consejos en diferentes lugares y en diferentes situaciones de vida. Lo importante es que a la hora de oír consejos, no escuchemos los consejos de malos. Esa palabra malo en el texto significa un malhechor. El malhechor es una persona que hace las cosas mal a sabienda, hace las cosas mal conscientemente, sabe que es malo, sabe que está haciendo un daño, que está lastimando, sabe que está causando un problema, pero igual hace esas cosas porque es un malhechor, alguien que hace las cosas mal. Y a veces en nuestra vida escuchamos a personas que son malhechores, que han tenido un camino torcido, que han tenido una vida chueca. Y si nosotros prestamos atención a esos consejos y seguimos esos consejos, vamos a terminar mal. La Biblia, hermanos, dice así, no lo vamos a buscar, solo lo vamos a recordar, pero dice el libro de los Proverbios, capítulo 13 y versículo 20, dice allí que el que es sabio, con sabio andará, y el que anda con necios será quebrantado. Otra vez, Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, y el que anda con necios será quebrantado. Una persona necia en la Biblia es una persona de mente hueca, de mente vacía, es una persona que no piensa. Y la Biblia dice que si yo elijo andar con gente necia, entonces seré quebrantado. La palabra quebrantado tiene la idea de ser traspasado por el dolor. Es decir, que si sigo consejos de malos, de malhechores, si sigo el consejo de necios, mi vida va a ser traspasada por el dolor. Es decir, que voy a sufrir. Y hermanos, la palabra nos enseña en el Salmo 119, verso 105, dice que la Biblia, la palabra, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera en nuestro camino. Ahí está la forma, la receta para tener una vida victoriosa. Seguir los consejos de la palabra de Dios, que es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. En otras palabras, la Biblia evitará que ande en malos pasos, la Biblia evitará que ande en caminos riesgosos para mi salud, para mi integridad. De la Biblia vienen los mejores consejos, pero nosotros lamentablemente a veces escuchamos consejos de malos, de malhechores. Hermanos, el hombre necio dice en su corazón, no hay Dios. Cuando uno lee el Salmo 14, por ejemplo, dice que Dios se sentó en los cielos y que él miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero todos se desviaron, a una se descarriaron. Es decir, que cuando viene el consejo de Dios, el hombre cierra su oído, su corazón, se desvía, se descarría, como si fuera una oveja. El hombre que no quiere escuchar a Dios se vuelve una oveja del rebaño del diablo. Y el rebaño del diablo que transita el camino ancho tiene un final de perdición. Así que hablando de este tema, hermanos, los caminos de la vida, aquí estamos frente a una gran decisión. ¿Mi oído está para escuchar el consejo de la palabra de Dios o yo voy a estar escuchando consejos de malos, consejos de malhechores? Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Isaías capítulo 57 y versículo 7, dice, deje el impío su camino
Y así que, hermanos, si yo estoy siguiendo consejos de gente que no es de Dios, de gente que no es santa, de gente que no conoce la pureza, si yo estoy escuchando a esa clase de gente, entonces la Biblia dice, abandone ese camino. Porque pongo delante de ti, dice el Señor, un camino de muerte y un camino de vida. Porque pongo delante de ti, dice el Señor, la bendición y la maldición. Hermano, en estas cosas no podemos equivocarnos, porque un error sería fatal. Un error traería algo trágico sobre nuestra vida. Lo mejor de todos es escuchar el consejo de la palabra de Dios, que ella sea la que ilumine nuestro andar, nuestro camino, que ella cumpla su papel de lámpara a nuestros pies, para que nuestras vidas no caigan en el error, en la maldición, en el consejo de los malos. La segunda advertencia que da este salmo, primero, no andar en consejos de malos. La segunda advertencia que da es no estar en caminos de pecadores. ¿Qué es lo que significa esto? Porque la Biblia enseña que todos somos pecadores. Pero cuando trata aquí acerca de pecadores, está hablando de gente torcida, de gente que no le gusta andar derecho en la vida. Cuando habla aquí de pecadores en este pasaje, está hablando de gente que es perversa, de gente que distorsiona la verdad. La palabra pecadores en este salmo significa aquí gente que cambia la realidad. Es decir, hermanos, está hablando que gente que ocupa su mente y su vida en el mal. Esos son los caminos de pecadores. Y aún los hijos de Dios podemos ser engañados. Aún los hijos de Dios podemos ser víctimas de las trampas de los pecadores. Los pecadores con sus conductas nos pueden sorprender con la guardia baja y nos pueden arrastrar a sus caminos. La Biblia dice que nosotros no debemos andar en caminos de pecadores. El primer ejemplo que le puse fue Elimelec. Para este segundo punto voy a poner como ejemplo a Lot. Ustedes recuerdan que Lot era el sobrino de Abraham. Abraham, dice la Biblia en 3 pasajes diferentes, 2 del Antiguo y 1 del Nuevo Testamento, que era amigo de Dios. A saber, el libro de Isaías, el libro de las Crónicas en el Antiguo Testamento y el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, dice que Abraham era el amigo de Dios. Pero su sobrino Lot, que aprendió mucho de su tío Abraham, un día tuvo que tomar una decisión en su vida. Y esa fue una decisión equivocada, quizás influenciada por el camino de pecadores. Él fue acercando sus tiendas hasta las ciudades de Sodoma y Gomorra. Esa historia ustedes la encuentran en el libro de Génesis, el capítulo 13, de cómo el acercarse al camino del mal a veces es un proceso lento, no es algo de un día para otro. Y Lot fue acercando lentamente sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 13, pero cuando llegamos al capítulo 19 de Génesis, lo vamos a encontrar a Lot a las puertas de Sodoma. Ese tiene por significado que ahora Lot era una autoridad en la ciudad de pecado. En la cuna de la perversión, este hombre había escalado de tal manera que ahora era una autoridad en la sociedad del mal. La Biblia no da muchos detalles, pero al verlo a Lot sentado a la puerta de la ciudad, claramente podemos darnos cuenta que anduvo en caminos de pecadores, a tal punto que le llevó a un lugar de privilegio en la ciudad. Se sentó a la puerta como una autoridad. Es decir, que fue un hombre que absorbió el pecado, se dejó dominar por el pecado se apoderó de su vida y aquellas buenas cosas que había aprendido
Cada vez que él veía el pecado, eso le lastimaba. Por eso, siglos después, el apóstol Pedro, cuando escribió su carta, dice que Lot lastimaba su alma al ver la nefanda conducta de los de Sodoma. Esa palabra nefanda conducta significa una conducta errada, torcida completamente. Y este hombre veía, dice, yo no soy de esa clase de personas, pero estoy aquí entre ellos. Y si alguien me ve aquí, ¿cómo demuestro yo que no soy de ellos si estoy en medio de ellos? Otra vez volvemos al Salmo y dice, bienaventurado el que no anduvo en caminos de pecadores. Y aquí hacemos un alto, hermano, y nos preguntamos, cada uno de nosotros, ¿en qué camino estoy andando en esta hora, en este momento? Mi vida anda en un camino que le agrada al Señor, que le honra al Señor. Mi vida es oscura, mi vida es gris o mi vida es pura, porque yo tengo que andar en un camino de pureza. Todos nosotros, hermanos, estamos rodeados de esta clase de pecadores, de esta gente que vive torcida, pero la advertencia de Dios es: no tome sus consejos, no siga sus consejos, no transite por el camino que ellos van, porque ellos van a encontrarse con el dolor. Tú eres un hijo de Dios, evita eso. Hay que evitarlo, hermanos. En tercer lugar, dice este salmo, que es muy feliz el que no se sienta en silla de escarnecedores. La primera advertencia que nos dio es que podemos ser felices si no andamos en consejos de malo. La segunda advertencia que nos dio es que no debemos andar en caminos de pecadores. La tercera advertencia que nos da, no debemos sentarnos en sillas de escarnecedores. Ahí tiene los caminos de la vida. ¿Cuáles vamos a elegir? La palabra escarnecedor es una palabra burlador. En el mundo que vivimos hay muchos burladores. Generalmente son gente grosera. Hay gente que se burla de Dios. Hay gente que insulta a Dios. Hay gente que es irrespetuosa con el Señor Jesucristo. Hay gente que maldice la Biblia, pisotea la Biblia. Hay gente que no quiere saber absolutamente nada con estar en una iglesia para escuchar la palabra de Dios o para elevar un cántico a Dios. No quieren saber nada, no quieren estar. Son escarnecedores, se burlan de todo. Y ellos siempre tienen una silla vacía para invitarlos a ustedes y a mí. Ahí está la silla vacía. Vengan, vengan, burlémonos de la vida. Tomemos la vida en farra. Tomemos la vida, hagamos de esto un jolgorio, una gran diversión. No seamos serios. ¿Qué valor tiene el ser recto? Así hablan los escarnecedores. Dice, ¿qué andan ustedes por ahí viviendo rectamente, seriamente la vida? Vengan con nosotros. Nos proponen una vida loca. La silla está vacía. Vengan. Ahí está, ocupe ese lugar. Todos nosotros vamos a ser invitados a esa silla, hermanos. Pero la Biblia dice a modo de advertencia, si usted quiere ser feliz, bienaventurado, no tiene que sentarse en esa silla. Allí donde se cuentan chistes groseros, chistes con doble sentido, no le sonría a esas cosas, no festeje esas cosas. Eso hacen los escarnecedores, esa gente que está confundida en su manera de vida. Ustedes recuerdan cuando Isaías capítulo 5 y el versículo 20 dice la Biblia, ay de aquellos, ay, a modo de lamento, dice, ay de aquellos que a las tinieblas le llaman luz y a la luz tiniebla. Gente que está en un estado de confusión, son escarnecedores. Parecen gente divertida, alegre, pero llevan el dolor, el sufrimiento por dentro. Tienen una doble vida, exteriorizan una vida de alegría, pero adentro está el sufrimiento, porque sabe que les espera
un final trágico. Son escarnecedores. El mismo Isaías decía en el texto citado, dice, hay de aquellos que a lo dulce llaman amargo y a lo amargo dulce. Hay gente que están en confusión. El burlador piensa que está viviendo una vida feliz, llena de dulzura, pero él está amargado. Lo que él está haciendo es tratando de arrastrar a otros que ocupen la silla de los escarnecedores, de los burladores. Nunca un burlador va a terminar bien. Nunca un burlador va a encontrarse con bendición. Un burlador va a encontrarse directamente con el puño cerrado de Dios, porque Dios le dará duro a ese estilo de vida que eligió, escarnecedores. Y ustedes y yo, hermanos, somos hijos de Dios. No debemos sentarnos en la silla de los burladores, de los escarnecedores. No debemos aceptar su invitación. Ellos quieren corromper nuestra alma limpia, la que Jesús lavó con su sangre preciosa. No debemos ir detrás de ellos, porque los escarnecedores son maestros del error. El escarnecedor es una persona graduada en maldad. El escarnecedor, hermanos, es una persona inmunda, contaminada, afectada profundamente por el pecado. Y el escarnecedor nos está llamando para que ocupemos la silla. Y la Biblia dice, si quieres ser feliz, no te sientes en las sillas de escarnecedores. Nunca vamos a ser felices, hermanos, con esa gente. Nunca vamos a tener alegría en nuestra alma andando con escarnecedores. Si nosotros nos sentamos en la silla del escarnecedor, vamos a ser colaboradores de la maldad. Si nosotros, hermanos, nos sentamos en la silla del escarnecedor, vamos a tener una agenda de error y de dolor. Todos nosotros tenemos una agenda para ver qué tenemos que hacer para no olvidarnos. Yo debo agendar, hermanos, que no puedo sentarme en silla de escarnecedores, de burladores, porque si me acomodo en esa silla, siempre mi vida va a estar en el centro de una tormenta. Si me acomodo en la silla de un escarnecedor, mi vida va a ser tormentosa como si estuviera en medio de un volcán en erupción. Dice Dios, pongo al cielo y a la tierra por testigo, y pongo delante de ti un camino de bendición y uno de maldición. Pongo delante de ti un camino de vida y un camino de muerte. ¿Cuál vas a elegir? Como cité al comienzo, dicen algunos que nosotros somos constructores, arquitectos o ingenieros de nuestro propio destino. Hermanos, seamos sabios y atendamos bien estos tres consejos que están aquí estampados en el Salmo 1. No andar en consejos de malos, no andar en caminos de pecadores, no sentarme en silla de escarnecedor. Eso, hermano, como si fuera una canción, deberíamos ir repitiendo y repitiendo y repitiendo eso en nuestra vida. No voy a andar en consejos de malo, no voy a andar en caminos de pecadores, no voy a sentarme en silla de escarnecedores, porque quiero tener una larga vida para servir y para honrar a los caminos de vida, hermano. Nuestro tema, tenemos que ser muy sabios para elegir y tenemos que hacer la mejor elección. Los burladores andan ahí burlándose, humillando a otra gente, ridiculizando a otra gente, dañando la imagen de otra gente. El escarnecedor produce dolor en otros. El escarnecedor disfruta, hermanos, de su forma de lastimar a otros, de su cinismo. Pero ustedes y yo tenemos que seguir el consejo de la palabra de Dios y recordar que el Señor Jesús dijo que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia.
Y ese es el camino que tenemos que encontrar y seguir y seguir. El camino del Señor, el camino que da vida y vida en abundancia. Los caminos de la vida están delante de nosotros. Pidámosle al cielo sabiduría. Elijamos bien, hermanos, y tengamos esa vida abundante que Cristo promete. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra en esta noche y que bendiga sus vidas.